Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, estamos aquí en una edición más de nuestro seminario de divulgación de tesis y en este día nos encontramos aquí presentando a Camila Scarlett Ibarra Rodríguez, quien nos hablará de su trabajo de tesis que se titula Introducción a la inferencia causal, una aplicación epidemiológica a la cuantificación del efecto de la obesidad en la apnea. Bueno, muchas gracias por estar aquí y te cedemos el tiempo, Camila. Hola María, Rocío, muchas gracias. No te preocupes, yo tampoco sé decir bien, a veces se me va epidemiología, pero sí. Entonces, ¿me permiten compartir, por favor? Gracias. Y ahí ya se ve, ¿verdad? Bueno, sí, creo que se ve mi barra de abajo, pero sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Camila Ibarra, estudié la licenciatura de Matemáticas Aplicadas. Y pues hoy les vengo a presentar el proyecto que hice para mi tesis. Y estos son los temas que vamos a ver hoy. En primero, pues les voy a contar brevemente qué es la inferencia causal. Después les voy a introducir un poco los datos que yo utilicé para la aplicación del modelo. Ya después vamos a entrar bien en términos de la inferencia causal. Y al final, pues les voy a compartir los resultados que salió al aplicarlo. Primero que nada, ¿qué es la causalidad? Es una metodología estadística que nace a partir de las preguntas del tipo, ¿qué hubiera pasado si? Por ejemplo, esta pregunta de, me duele la cabeza y me tomé esta medicina. Si no me lo hubiera tomado, aún así me hubiera sentido mejor. Así, estas preguntas te podrías preguntar en mil otros diferentes temas. El problema que nos podremos enfrentar en la realidad es que aunque tengamos para elegir varias opciones, muchas veces pues solo podemos escoger una, ¿no? Y nos quedamos con la duda de qué hubiera pasado si hubiéramos elegido alguna de las otras. Este dilema es el problema fundamental de la inferencia causal. Y este tipo de preguntas son las principales en las que esta metodología se enfoca en responder. ¿Cómo lo hace y qué lo distingue de otros modelos estadísticos? Lo que hace especial a la causalidad es que toma en cuenta las relaciones contextuales que hay entre las covariables. Esto no necesariamente lo hacen los modelos matemáticos de forma empírica, sí lo hacen de manera estadística con las correlaciones, pero no como tal toman en cuenta el contexto que nosotros sabemos en la vida real, ¿no? Y al final nos gustaría saber qué tanto influye una decisión de algún factor en específico en el resultado. Lo que sí pide la causalidad en la teoría es que esta variable sea modificable. Por ejemplo, yo al día de hoy, no me puedo retrasar 5 años, ¿no? No me puedo hacer 5 años más joven. O tampoco me puedo cambiar de sexo. Lo que sí puedo hacer es las horas que hago de ejercicio a la semana, cuánto descuento le pongo a un producto, qué remedio, qué medicina me estoy tomando para X enfermedad, cosas sí, variables, bueno, modificables. Algunas de las ventajas que conlleva esta teoría, a diferencia de otros métodos, son estas dos. El primero es la cuantificación del efecto de una variable en el resultado. La causalidad logra discernir entre todos los tipos de factores que afectan a la variable de interés. em, Y como resultado podemos cuantificar el efecto que tiene esa adición. O sea, al final lo que queremos obtener es un enunciado del tipo poner anuncios en la calle aumenta tres veces más tus ventas. O tomar X medicamento en los pacientes de cáncer les aumenta 5 años más de vida. Más que quedarnos como con la percepción de que algo mejora o empeora el resultado. Esto lo cuantifica. Otro beneficio que tiene es el ético, porque ¿qué pasa si lo que me pregunto es cuál es el efecto del tabaco en este X medicamento? Obviamente, pues yo no me voy a poder poner a personas que no fuman a que fumen, ¿no?
Entonces, muchas veces existen estas situaciones que no son éticas o simplemente no son asequibles por ya sea el proceso, el costo, la cantidad de sujetos que yo los lleve a cabo en la vida real. Entonces, la causalidad te permite llegar a estas conclusiones con poca muestra. Ahora sí, para ejemplificar toda esta teoría, yo escogí un enfoque epidemiológico, ya que encontré datos de la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que hace la INEGI cada 4 años, y específicamente en la del 2016, bueno, encuestaron a 8.600 adultos más o menos y agregaron este cuestionario de sueño que se llama cuestionario de Berlín, el cual evalúa tus hábitos al dormir, el cuánto, bueno, la duración, si tienes fatiga al despertar, si roncas, etcétera, etcétera. Y en especial, este cuestionario está avalado para saber si padeces, bueno, es un buen indicador para saber si padeces síndrome de apnea obstructiva del sueño, también conocido como SAOS, que bueno, yo no sé si sepan qué es el SAOS, yo antes no lo conocía, pero tiene que ver con las apneas del sueño. ¿Qué es una apnea? Es cuando se interrumpe el flujo del aire mientras duermes y por esta misma falta de aire como que pues, te despiertas, ¿no? O sea, normalmente las personas si roncan así y de tan fuerte que roncan se les va el aire y se despiertan, como aquí el chico de verde en una de las imágenes. El SAOS entonces se refiere a cuando padeces esta condición de manera repetitiva y crónica. Entonces, pues debido a esta naturaleza de las apneas, sabemos que el ronquido es un indicio clave. Formalmente el diagnóstico de este padecimiento es costoso y poco accesible porque te necesitan conectar a una máquina, bueno, con una mascarilla y electrocardiograma y es toda la noche para ver tus fases de sueño y tu ritmo cardíaco. O sea, en resumen es algo muy elaborado, tienes que como que ir a un lugar, no es tan sencillo. Y otro problema es que, pues, a menos que duermas alguien al lado, con alguien al lado, pues, y que se quede despierto toda la noche, pues no te vas a dar cuenta, ¿no? Que lo tienes. Porque como que siento que como cultura en México no ligamos tanto estos ronquidos con interrupciones de sueño a otros síntomas más graves. Pero ¿por qué se da el SAUS? Se ha comprobado que puede ser por varias razones. Primera es que en sí tengas una malformación anatómica en esta zona, como aparecen las imágenes de rojo, que en sí, pues por tu anatomía no vaya, no fluja bien el aire. Otra causa es la obesidad, ya que el exceso de grasa se puede acumular en la zona del cuello y pues en sí volverse un obstáculo. Sí, y otro factor es el de la edad, ya que sabemos que pues a veces entre más mayor eres, como que tiendes más a roncar o a subir de peso, y pues estos son los factores que favorecen, ¿no? Estas pausas respiratorias. Sin embargo, no se sabe todavía bien qué tanto contribuye cada una de estas tres razones en el padecimiento del SAUS. Eh, Ahora bien, ¿por qué es importante detectar y tratar esta enfermedad? Como les decía, este padecimiento es crónico y pues tiene varias consecuencias. Primero, a corto plazo, que pues como se te interrumpe el sueño, ya no tienes tus sueños profundos que deberías y tienes al siguiente día fatiga, cansancio, bajo rendimiento, pero pues va más allá. Lo que ocurre cuando no se suministra, no llega bien el aire a los pulmones, es que se corta el oxígeno en la sangre y si se tiene esto a largo plazo, se pueden causar enfermedades cardiovasculares, arritmias, diabetes, hipertensión, todas estas enfermedades más crónicas. Em, y bueno, ¿cómo es vivir con SAUS? Una vez que te lo diagnostican, pues como que te recetan terapias así como maxilofaciales, pero como tal, primero se indica, bueno, si la persona tiene obesidad, un cambio en la dieta, justo con este fin de bajar de peso y bajar el porcentaje de grasa. Y otra condición que unas personas gozan, si tienen acceso a ella, es adquirir esta mascarilla que mejora la calidad del sueño porque cuando te la pones como que te empuja artificialmente aire a los pulmones y ya evita como ese obstáculo, ¿no? Que se tiene en esa parte. No es necesario para
dormir, pero sí mejora la calidad de sueño. Y bueno, esta enfermedad me pareció importante porque en los resultados de la encuesta declaran de que 1 de cada 4 mexicanos padece alto riesgo de tener SARS. Y pues me parece más preocupante porque no es como una enfermedad, entre comillas, famosa, ¿no? Con base en todo en esto y los datos disponibles que venían en la encuesta, mi pregunta de investigación va a ser la siguiente. Para aquellas personas con obesidad, ¿en cuánto podría disminuir el riesgo de padecer SAOS al modificar su condición de obesidad? Es decir, si dejaran de tener obesidad. Bueno, y se me olvida que yo escogí como el enfoque este de obesidad porque, pues como sabemos, es una de las enfermedades más prevalentes en el país. De hecho, el Instituto Nacional Pública el año pasado dijo que 37% de las personas adultas en México padecen obesidad. Y además la escogí porque pues es algo tratable, ¿no? O sea, con ciertos hábitos, cambios en los hábitos, puedes dejar de tener obesidad. Y ahora sí, bien los términos de la causalidad. Primero hay una terminología base. Las letras que vamos a utilizar. Primero, para el tratamiento se utiliza la letra A y para el resultado o respuesta outcome se utiliza la letra Y. En mi caso, en la pregunta anterior, pues el tratamiento es la obesidad, que yo utilicé la definición del índice de masa corporal, que si este valor es mayor a 30, entonces si se tiene obesidad, y esto lo pongo con A igual a 1, y si el IMC de esa persona es menor a 30, entonces no tiene obesidad, A igual a 0. Y caso parecido con el diagnóstico de SAUS, este se clasifica en alto y bajo. Y también en la encuesta venían más covariables, que estas son las que yo consideré pertinentes para que valían dentro del contexto de la pregunta de investigación, que son edad, sexo, si viven en una zona urbana o no, la región del país, si es norte, sur, centro o Ciudad de México, cuánto duerme en comparación a las horas recomendadas, si es menos de 7 horas o si es 7 o 9 horas o más de 9 horas, eh, la dificultad para quedarse dormido, si toma alguna sustancia antes de dormir, si fuma o no, si le han diagnosticado un médico de hipertensión o si le han diagnosticado diabetes. Ahora, para diferenciar qué pasa al administrar el tratamiento, pues debemos de dividir a los sujetos del grupo. Para aquellos que sí toman el tratamiento, les vamos a llamar grupo de tratamiento, y para aquellos que no les estamos, como, entre comillas, haciendo nada, el grupo de control. En mi caso, grupo de tratamiento son las personas que en la encuesta decía que tienen obesidad, y el grupo control van a ser aquellos que no tienen obesidad. Y retomando las preguntas del qué pasaría si, estos desenlaces imaginarios también tienen nombres. Por un lado, los resultados potenciales son aquellos que veremos hipotéticamente bajo cada opción al tratamiento. Y se utiliza esta letra Y a la A, donde A pues puede ser 0 o 1 en este caso. Entonces, por ejemplo, Y a la 0 significa el diagnóstico del riesgo del SAUS si la persona no tiene obesidad, y Y a la 1 es el resultado del diagnóstico si sí tiene obesidad. Por otro lado, el resultado contrafactual es aquel se vería si hubiéramos hecho el otro tratamiento. Hay más conceptos base. Primero que nada, pues el de causa, ¿no? Se dice que informalmente una variable X es causa de una variable Y si Y confía o recae en X para su valor de cualquier manera. Sin embargo, es fundamental distinguir entre estos dos conceptos, correlación y causalidad. Por ejemplo, lo que se ve en esta imagen aquí, esta gráfica, se ve en una tasa de divorcio y otro el consumo de margarina per cápita. Que si los ves pues ahí juntos, pensarías erróneamente que uno impacta en el otro, ¿no? Y podría yo concluir mal que disminuir el consumo de margarina eh, va a hacer que haya menos divorcios, ¿no? Lo cual pues no tiene sentido en la realidad. Y por la misma línea,
existe un concepto que se llama paradoja de Simpson, el cual describe el fenómeno de cuando tienes dos variables X y entonces se dice que esta relación cambia completamente si se integra una nueva variable Z. Por ejemplo, al analizar calificaciones de un grupo escolar versus en las horas de pantalla las que lo estás exponiendo a los niños, ¿no? Si lo graficas así, saldrían como todos los puntos y el modelo te ajustaría la línea negra, lo cual diría que entre más horas le des de pantalla a un niño, mayor va a ser su calificación en la escuela. Sin embargo, si segmentas entre niños y niñas, por ejemplo, los puntos rojos y los puntos azules, si modelas, ajustas un modelo para cada uno de esos grupos, vas a ver que la tendencia va a la baja, lo cual pues sí tiene más sentido con la realidad. Entonces, en conclusión, si no se analizan bien las dependencias que existen entre las variables, se pueden llegar a conclusiones contradictorias o incorrectas. Luego, como base de toda teoría, se establecieron estos cuatro principios. El primero se llama SUTBA, el cual implica que si yo le asigno el tratamiento a un sujeto, a una persona, esta asignación no va a modificar el resultado de ninguna otra. El segundo supuesto es la consistencia y se describe con esta fórmula que tiene que ver con lo que les acabo de decir antes. En realidad quiere decir que el resultado Y observado debe ser exactamente igual al resultado potencial bajo el tratamiento recibido. Este supuesto se suele cumplir si el tratamiento no está bien definido o si se incumple el principio anterior, el primero. El que sigue se llama ignorabilidad y esto es que las personas con los mismos valores de las covariables explicativas X, dentro de estas personas se puede suponer que el tratamiento se asignó de forma aleatoria. De esta manera, la asignación del tratamiento se considera ignorable o despreciable. Y por último, positividad, que es que todas las unidades tuvieran posibilidad de recibir el tratamiento. Esto es fundamental, ya que necesitamos saber el qué pasaría si de la otra opción, entonces ninguna probabilidad puede ser cero. Y además, vamos a decir que el tratamiento tuvo un efecto causal en el resultado Y si el resultado bajo el tratamiento difiere de aquel en el que no se administró el tratamiento. Es decir, pues sí, Y a la 1 difiere de Y a la 0. Y bueno, ¿por qué conocer este efecto? No es tan simple como tomo todos mis sujetos del grupo de tratamiento, les calculo un promedio del resultado y tomo todos mis sujetos del grupo control y les calculo el resultado. Eh, Aún después de establecer estos supuestos, sabemos que hay relaciones intrínsecas entre las covariables, el tratamiento y el resultado que pues no se ven a simple vista y que lo que pasa al ajustar un modelo es que estas relaciones se reflejan y por lo tanto evitan obtener exactamente la verdadera estimación del efecto causal. Este ruido al que se queda dentro del modelo le vamos a llamar sesgo. Afortunadamente, la inferencia causal nos dice que las variables que afectan tanto al tratamiento como al resultado Y llamadas confusoras, van a ser las que van a traer este sesgo. Y además nos dice que si de alguna manera podemos librarnos de ellas o balancear la muestra de manera que ya no esté presente, como que ya no generen impacto, entonces la estimación va a ser más certera. Esta idea se basa en los experimentos aleatorizados, en medicina se llama clinical trials, en los cuales buscan a dos grupos de gente que se parezcan muchísimo entre sí y pues ya los dividen así en dos. Y a uno aleatoriamente le asignan el tratamiento y al otro no. De manera que sabes que estos dos grupos se parecen muchísimo y al momento de analizar el efecto del tratamiento, la única diferencia va a ser eh, el efecto causal. Ajá. La única diferencia va a ser pues este tratamiento, que uno se le tiene y otro no. Entonces ya no va a haber sesgo.
Entonces, retomando la pregunta de investigación planteada antes, para cuantificar el efecto causal de la obesidad en las personas obesas sobre el riesgo de padecer SAOS, vamos a replicar un experimento aleatorizado en la base e identificar cuáles son estas variables confusoras dentro del problema. De esta manera, pues se va a minimizar el riesgo y vamos a poder obtener una mejor estimación. Y ahora, ¿cómo vamos a identificar? Ay, creo que me equivoqué aquí. Ah, no. ¿Cómo vamos a poder identificar estas variables confusores? Una manera agradable o a simple vista de hacerlo es con un diagrama de bolitas y palitos, ¿no? Que en matemáticas la llamamos grafo o gráfica. Aquí cada nodo va a ser una variable y las vamos a ir relacionando con estas flechitas que se llaman aristas. Eh, y, por ejemplo, bueno, colocar una flecha de un nodo a otro va a simbolizar que uno causa la otra variable. Entonces, por ejemplo, en la primera gráfica que sale descuento y ventas, vamos a decir que el descuento entonces causa las ventas. Y una vez terminada la gráfica con el contexto del problema, y ya tienen todas estas aristas. Si te vas moviendo de una variable en otra por medio de estas, vamos a formar un camino. Pero primero, hay dos características fundamentales que estas gráficas deben tener para usarse en la inferencia causal. La primera es que se deben de ser dirigidas, es decir, que las flechitas solo tengan una dirección. Y la segunda es que sean acíclicas, que no tengan ciclos, que esto significa que si yo me paro en cualquier variable, por medio de los caminos, no voy a encontrar ninguno que me logre regresar a esa misma variable. Ajá, eso es que no tenga ciclos. Y pues de ahí el nombre de DAG, DAG. Para su uso en la inferencia causal, se construyen con base en conocimiento empírico o respaldado por datos. En la práctica, este paso es el que se acompaña con un experto, justo como para alimentar este conocimiento empírico sobre las variables, que en mi caso la construí con mis tutores, que son epidemiólogos, y también se usan aquí con el mismo fin de la probabilidad condicional. Y luego, para lo que sigue, hay tres tipos de caminos particulares que son clave en los que conectamos tres variables. En la cadena se diría como que fluye la información, así como seguidita. En el segundo tipo de camino, que se llama tenedor, se tiene un nodo en medio y de él surge la información que va hacia otras dos variables. Y en el tenedor invertido se tiene el nodo en medio y a él le llega esa información. También cabe mencionar que en la teoría de grafos pues existe el concepto de ancestro y descendiente o padre e hijo. Por ejemplo, el ejemplo que les mencioné antes, se iba a decir que descuento es el padre de las ventas. Y en esta teoría se establece que la probabilidad de una variable depende únicamente de sus padres. Otro concepto que se tiene después de ya conocer los DAGs es el condicionar a una variable, el cual es suponer de antemano un valor establecido que ésta puede tomar. Esto tiene que ver como con vas a hacer una tipo estratificación dentro del análisis y por otro lado existe el bloquear, el cual se refiere a parar el flujo de información o esta dependencia que tienen entre variables que están conectadas dentro de un cierto camino. Entonces, bueno, este concepto surge de la idea de que, bueno, ya dependiendo si tienes una cadena o un tenedor invertido o un tenedor, condicionar creará distintas formas de estas dependencias e independencias entre las variables. Y bueno, ya en el contexto particular de una DAG, hay un cierto tipo de camino que nos va a interesar que se llama tipo backdoor, que son los que empiezan en el tratamiento y terminan en el resultado de esta forma, donde X representa cualquier otro posible camino o conjunto de variables que existan en medio.
Y entonces vamos a decir que un cierto conjunto de variables logra eliminar toda la confusión en el contexto si cada uno de los caminos backdoors que existen en la DAG es bloqueado por una o más variables de ese conjunto. Eh, y bueno, esta es la DAG que yo hice para mi pregunta de investigación, que pues sí me ayudaron mis tutoras a confirmarla. Y bueno, la dejé, es muy compleja y se puede hacer más compleja, pero ya la dejé así. Y justo refleja todas estas relaciones intrínsecas que no se ven tan fácilmente. O sea, por ejemplo, sabemos que fumar te puede causar una enfermedad cardiovascular, o que si tienes dificultad al dormir, pues se van a reducir tus horas de sueño. Si vives en una zona urbana, tal vez eres más propensa a que tengas obesidad, etcétera. Y bueno, eh, para obtener las variables que están suficientes para controlar, yo me ayudé de R, que ya existe una paquetería. Bueno, y también lo chequeé a manita para confirmar. Y me devolvió que las variables ay, perdón, que bloquean a cada uno de los caminos backdoor son edad y sexo. En este caso fueron 48 caminos, son demasiados, pero sí, sí, estas dos variables van a ser nuestras variables confusoras. Es decir, que de todas estas variables, son las únicas que van a aportar sesgo al modelo. Y bueno, la base de datos con la que yo trabajé ya estaba hecha, no fue con fines de responder mi pregunta. Y pues cuando ya trabaja con este tipo de bases post-experimento, em, pues pueden pasar tres situaciones. La primera, que es la ideal, la que todos quisiéramos, es que la mitad de las personas bueno, se pertenezcan al grupo control y la otra mitad pertenezcan al grupo de tratamiento. Eso significan las Ns, que tienen la misma cantidad de sujetos. Y que además los dos grupos entre sí se parecen muchísimo. Que esta es la circunstancia ideal, ¿no? Porque es la que pasa en los experimentos aleatorizados. Sin embargo, en la vida real, pues esto casi no pasa. Y otra posibilidad es que, pues sí tengas una cantidad de sujetos más o menos igual, pero los grupos no se aparezcan mucho. O sea, por ejemplo, en el grupo control tienes muchos jóvenes y en el grupo tratamiento tienes personas mayores. Bueno, uno predomina en los hombres y en otro en las mujeres. Eh, Esto es igual al ejemplo que les mencioné antes, que podría llevar a conclusiones erróneas. Y la otra posibilidad, que según yo es como la más común, es que no tengas un balance de proporción en tu muestra entre grupo de tratamiento y grupo control, que fue la que a mí me pasó, que solo 30% de mi muestra tenía obesidad y el otro 60% no. Y que además los grupos en sí, el grupo control y el grupo de tratamiento, no se parecen en nada. Entonces, si no tenemos exactamente un experimento aleatorizado en nuestros datos, ¿cómo podemos distinguir correctamente el efecto de la obesidad en el SAUS? Lo que vamos a querer hacer entonces es justo replicar un experimento aleatorizado, también llamado A/B test, con los datos que ya tenemos, de manera que la cantidad de sujetos que tienen va a ser parecida y además en sus covariables X se van a parecer muchísimo. Ahí les pongo una imagen como de cómo los podrías ir juntando. Y entonces, como ya vas a tener estos dos nuevos grupos que se parezcan muchísimo y sabes que la diferencia, la única que los distingue es si les dieron un tratamiento o no, entonces ya vas a poder obtener correctamente el efecto causal del tratamiento en la respuesta. Y bueno, para esto hay dos formas de hacerlo. La primera es emparejando, un matching, que primero, bueno, tomas a todos los pacientes, ¿no? Y vas con uno, por decir algo, del grupo de tratamiento, ves sus valores de X, comparas con cada uno del grupo control y ves con cuál se parece más. Y ya como que apartas esa pareja, ¿no?
te sigues con el siguiente del grupo de tratamiento y luego comparas con los que quedan del grupo de control y apartas esa pareja y así te vas, ¿no? Lo que sí puede pasar, bueno, este algoritmo se llama vecino más cercano. Lo que sí puede pasar es que tal vez no tengas la mejor emparejamiento de todos. Entonces hay otros algoritmos, por ejemplo, hay otro que se llama Optimal Matching, que hace todas las posibles parejas que te podrías hacer en tu conjunto y de ahí te saca la mejor, la que los sujetos se parecen más. Pero bueno, ¿cómo vamos a cuantificar que dos sujetos se parecen o que están cerca, ¿no? Una forma es utilizando los variables de las covariables como matrices y después utilizar esta fórmula que se llama distancia de Mahalanobis, justo como para saber, ahora sí, cuantificar qué tan lejos están. Y aquí en la distancia de Mahalanobis puedes utilizar todas las variables que quieras. Sin embargo, como nos interesa solo los grupos en los que aquellas variables, bueno, que se aparezcan en aquellas variables que generan sesgo, que a mí me tocó edad y sexo, también se le utiliza luego este puntaje llamado propensity score, el cual te dice que, bueno, representa la probabilidad de haber recibido el tratamiento dado las variables confusoras, las controladas. Entonces, en mi caso particular, estos propensity scores PE nos dicen cuál es la probabilidad de tener obesidad dada tu edad y sexo. Y así, esto, para cada sujeto le designas una cantidad entre 0 y 1 y los vas emparejando de manera que se parezca este score entre ellos. Sí. Bueno, como resultado, los subgrupos tendrán sus distribuciones iguales, bueno, muy parecidas, y pues ya se va a disminuir el sesgo de ese lado. Anotar que si el grupo de tratamiento es más grande que el grupo control es más grande que el tratamiento, pues te van a sobrar sujetos, ¿no? Y pues, ¿qué puedo hacer si no quiero descartar sujetos? El otro método es ponderación, que también utiliza de cierta forma los propensity scores. ¿Y cómo lo hace? Ponderando sujetos de observaciones. Es decir, voy a tomar un sujeto del grupo de tratamiento y voy a decir, este vale por 2 y voy a tomar otro y voy a decir, este vale por 3. O sea, como que los voy a, entre comillas, multiplicar. Y este método se llama IPTW, Inverse Probability Treatment Weighting, el cual pues va a crear esta pseudopoblación en la que la asignación del tratamiento no depende de las variables confusoras X. Es importante recalcar que no se pueden realizar ambos a la vez, o sea, es uno u otro, ya que pues los dos como que tienen el mismo objetivo, ¿no? Que es balancear la muestra. Yo realicé los dos por separado para justo ver qué salía, pero pues en la práctica solo falta, bueno, solo se necesita realizar uno y usualmente se ocupa alguno que tenga que ver el propensity score. Luego, después de realizar el emparejamiento, debemos de saber qué también se hizo. Porque si no está balanceada la muestra después, pues va a seguir habiendo sesgo y la estimación del efecto causal será inexacta. En mi caso, que hice el de Mahalanobis y el de Propensity Scores, me salió muy parecido la distribución después. Entonces aquí solo coloco una. Y pues como ven, sale cómo eran las distribuciones entre grupo de tratamiento y grupo control antes, de proporción de mujeres y hombres y de su edad, y cómo después de hacer este emparejamiento ya estaban pues iguales. Por otro lado, para la ponderación IPTW, los pesos se asignan de acuerdo a la definición de tu objetivo, que en mi caso pues eran las personas con obesidad, ¿no? Y en particular, este peso se define como uno para todos los del grupo de tratamiento y como un ratio entre la probabilidad de tener obesidad entre no tener obesidad para los del grupo control. Y para este, pues solo basta ver la distribución de tus pesos, ¿no? No se necesita hacer nada más. Y bueno, ya de esto se generan dos nuevas poblaciones artificiales. Con cada una de estas, por separado, ya es correcto hacer el modelo de regresión, que en mi caso, pues fue una variable categórica, entonces una regresión lineal.
Y pues para calcular el efecto se utiliza comúnmente el odds ratio, que se utiliza esta fórmula y que justo estas P1 y P0 son los resultados potenciales que les hablaba antes. Y bueno, así finalmente aquí coloco la pregunta de investigación que eh, hice y como tal, los modelos, ¿no? Que metía a ver, con distancia logit. Y posteriormente utilicé yo esta función para calcularle el odds ratio. Y bueno, estos son los resultados que me salió. Me salieron, agregué, bueno, a cada resultado ahí es el odds ratio y le agregué el intervalo de confianza al 95%. Y también agregué para referencia modelos de regresión, bueno, modelos de machine learning, que la primera es regresión logística simple, que sería como de que tienes tus datos y le metes todo, así de que las 10 variables y el tratamiento y ver cómo impacta en el riesgo del SAUS. O sea, sin hacerle como mucho preprocesamiento. Y luego hice la regresión logística con selección de variables lazo y me salió que todas las variables eran importantes. Entonces sale la misma estimación que en la otra regresión. Y también añadí una columna con el Bootstrap, justo como para ver que estos resultados eran reproducibles, que yo lo repetí la iteración 1000 veces para el Bootstrap. Y bueno, ¿cómo se podría leer estos resultados? Por ejemplo, en el primer renglón, que sale 2.31, entonces se dice que aquellas personas que tienen obesidad son 2.31 veces más propensas a tener un riesgo alto de padecer SAUS comparado a si ya no tuvieran obesidad. Como ven, en los emparejamientos me salió que prácticamente los mismos resultados y para la ponderación me salió un poquito más grande, pero no tan alejado. Entonces se mantienen los mismos valores. Sin embargo, para los de Machine Learning, sí baja pues en casi un punto y este querría decir que el riesgo aumenta solo 1.64 veces más y no se puede llegar a la misma conclusión. Tal vez lo estás subestimando un poco. Que bueno, ¿cómo saber cuál es el verdadero? Bueno, el mejor. Pues lo malo de eh, no malo, de esta metodología es que como que no se puede confirmar. Y como yo no estoy realizando este experimento en la vida real y como tal no he encontrado ningún estudio que responda a esta pregunta en específico, pues no puedo saber. Sin embargo, el año pasado en Estados Unidos justo acaban de sacar un nuevo medicamento que se llama Tirzepatide o algo así, que justo se enfoca a las personas que tienen SAUS y que padecen obesidad. Les ayuda a bajar de peso. Entonces, en el estudio que sacaron antes de lanzarlo al mercado, concluyeron que la pérdida del peso reduce en un 50% la gravedad del SAUS. Y pues de mis estimaciones, pues se podría decir más o menos que el riesgo del SAUS disminuye casi a la mitad si se elimina la obesidad. Entonces, pues tal vez yo me acerco un poco más. Y unos detalles rápidos sobre el modelo. Para tomar en cuenta en las conclusiones es que la variable de SAUS, pues les recuerdo que solo era el diagnóstico que viene en el cuestionario, no es realmente si la persona padece SAUS o no. Sobre el tamaño de la muestra, la encuesta tenía más de 8000 sujetos, pero yo saqué todos estos que no tenían bueno, que tenían algún dato faltante en mis covariables, y entonces al final me quedé con 4000, que pues ya pues sí es un buen número. Y sobre la metodología, yo escogí este proyecto porque creo que no hay, bueno, hasta ese momento no había encontrado ninguno que recopilara como todo, o sea, esto de las DAX, los propensity scores, el emparejamiento, y en la práctica, pues como que, por lo que vi en los papers y así, las variables confusores no se escogen por medio de la DAX, sino como justo en
con una persona que sabe del tema. eh, y pues ya después empiezan a hacer esto de la propensity scores, emparejamiento y shalala. Pero aún así, le involucres al lado o no, se recomienda últimamente pues saber a alguien que sea experto en el tema, ¿no? Tienes justo como para confirmar esta certeza de que tu conocimiento empírico está apegado a la realidad. En bueno, de las ramas en las que se utiliza más esta metodología es en la medicina o en la epidemiología, porque justo se parece mucho a los clinical trials. Y pues me sorprende que no sea tan utilizada porque pues ya está la paquetería en R y todo. Entonces, y pues ya está como listo. Entonces no sé por qué no se usa tanto. Y bueno, ya para finalizar, nos podemos llevar de esta presentación que los métodos de inferencia causal, que son las DAGs, estos vector paths y las variables confusoras, justo aportan el conocimiento que nosotros sabemos sobre el contexto de un problema y esto pues permite conocer sin sesgo el efecto causal de un tratamiento. Y también un dato curioso es que en la práctica, en estos papers médicos, las variables que más se utilizan son edad y sesgo. Entonces, pues que a mí me salieran esas, pues me dijo, bueno, me dio buena guía. La otra conclusión es que sin tener una gran cantidad de sujetos en el grupo de tratamiento, los métodos de la inferencia causal permiten obtener estas conclusiones sobre el efecto causal. Y finalmente, sobre la aplicación, si consideramos solamente los que obtuve yo con causalidad, entonces se podría decir que para una persona que padece obesidad, el riesgo alto de padecer SAUS aumenta de 2,3 a 2,45 veces comparado a si no tuviera obesidad. Y ya, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Camila, por tu exposición, por esa presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, a ver, yo sí tengo una pregunta. Bueno, no es muy común tener dos tutoras, que te estén dirigiendo el trabajo. Entonces, en Ujú, tu caso, tus tutoras fueron o son Janine Caro, ¿no? Y ajá, Lisbeth Naranjo son tus dos tutoras. Entonces, una ujú, de las preguntas sería, ¿cuál fue la participación de cada una de tus tutoras? Perdón, es que tengo tratamiento y se me ujú. dificulta hablar. Respecto a la dirección de tu trabajo. Sí, no te preocupes. Pues primero que nada, cuando empecé a leer como, pues justo los libros y los papers sobre la causalidad, pues la que más me guió fue Lisbeth, porque pues ella tiene esta práctica en teoría estadística, que bueno, aquí no puse tantas fórmulas ni nada, pero pues en la teoría bien sí se llega a este detalle. Y Janine fue la que me ayudó más en la parte de la aplicación, porque pues ella trabaja con temas de epidemiología, pues le sabe más a esas cosas. Entonces ya fue la que me guió en esa parte. Ay, gracias. Y otra pregunta, ¿cómo describirías tu experiencia al trabajar con con dos tutoras? Mm, es muy padre, la verdad. O sea, como que fue más rica la experiencia porque justo cada una aporta pues de su lado de expertise y hacen que este trabajo pues, sea como más completo y pues justo como pues de parte de la licenciatura siempre te enfocas como a llegar a bueno, resolver un problema en concreto y bien, pues estuvo, bueno, a mí me pareció muy bien tener su apoyo de estos dos lados. Bien, gracias. Y bueno, ahorita que hablas sobre tu formación en la licenciatura, ¿qué materias tú necesitas de tener como de conocimientos previos para poder desarrollar este trabajo? Pues obviamente estadística, y llevé muchas estadísticas y también pues probabilidad, porque en parte de las tags se utiliza probabilidad condicional.
Pues también la parte de Machine Learning, que bueno, yo que estudié matemáticas aplicadas, llevé una materia de proyecto justo con Janine y Lisbeth, y ahí nos enseñaron estos modelos de regresión, y pues ahí me apoyé mucho de lo que hice ahí. Y pues también creo que no estaría de más saber un poco de lo de gráficas, que sí lo llevé. Creo que no está tan complicado, pero sí me ayudó a, pues no sufrir en esa parte de entender esa parte de este tema. ¿Y qué más? Creo que ya. Pues lo básico de modelos de regresión, análisis de datos y todo eso para conocer la muestra. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, bueno, te quisiera preguntar sobre todo el proceso de tu tesis, de la elaboración de tesis, como que qué parte se te dificultó más Ujú. ¿Qué parte es que, perdón? y qué parte se te dificultó más. Ah, pues la teoría, o sea, porque yo no soy tan fan de leer artículos, o sea, como que me cuesta mucho trabajo, o sea, sí, ya que me metí ahí, pues sí, se me hace interesante, pero sí fue como la parte más difícil para mí, porque pues la parte que más me gusta, pues es hacer lo de análisis de datos y modelos y tal, entonces pues sí fue lo que más se me dificultó al principio. ¿Y alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, muchas gracias, Camila. Y pues le paso la palabra a Germán. Bueno, ¿me podrías ayudar compartiendo nuevamente, Germán? Bueno, si tienes que compartir, por favor. Bueno, pues agradecemos a Camila por su presentación. Estuvo interesante este tema. Y bueno, los invitamos a que pues sigan participando en el seminario, ya sea presentando un trabajo o asistiendo para oír la próxima plática, que en este caso está a cargo de Isby René Aguilar Sánchez, quien nos va a presentar su trabajo que se titula Una familia compleja, RCHIO, sistemas numéricos y sus geometrías. Los invitamos a que se conecten el próximo jueves 8 de octubre, igual en el horario de las 6 de la tarde, y nos pueden seguir por redes sociales en nuestra página de Facebook y también en YouTube, donde se suben estas pláticas por si quieren volver a revivir la sesión, o por si les quedó una duda o algo que quieran ahí recordar. Están los videos en nuestro canal de YouTube. Y también si quieren participar con alguna plática exponiendo su trabajo, ya sea que ya están titulados o están en proceso de titulación, aquí que manden su correo a usagitsukino.mx@ciencias.unam.mx, donde se les brindará la información necesaria y todas sus dudas serán resueltas. Muchas gracias por su participación a todos y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Muchas gracias por su atención y su tiempo.